Hola a todos, en este video vamos a hablar de una de las herramientas constitucionales más importantes cuando está en juego la libertad de una persona. Esto es el habeas corpus. Y quiero que desde el principio tengamos claro una cosa. Cuando estamos hablando de habeas corpus, estamos hablando de un mecanismo especialmente diseñado para proteger la libertad personal frente a una privación que es ilegal o frente a una prolongación indebida de esa privación. Así que en este video vamos a revisar qué es, qué protege, cuándo procede, quién puede solicitarlo, ante quién se presenta, cómo es su trámite, qué pasa si un juez niega la solicitud de habeas corpus, qué relación tiene esta acción con la acción de tutela. Y finalmente vamos a entrar en un análisis bastante importante y es si puede utilizarse excepcionalmente una tutela para controvertir una decisión que concede o que niega un habeas corpus, porque ahí encontramos una tensión bastante interesante entre dos mecanismos constitucionales que protegen derechos fundamentales. Así que vamos a comenzar por lo más básico. ¿Qué es el habeas corpus? Lo primero que tenemos que entender es el significado de esa expresión. Habeas corpus viene del latín y de manera bastante aproximada puede traducirse como que tengas un cuerpo para exponer. Pero pues evidentemente lo más importante no es solo memorizar esa traducción literal, sino entender qué significa jurídicamente. El artículo 30 de nuestra Constitución Política establece que quien se encuentre privado de la libertad y considere que esa privación es ilegal, puede invocar el habeas corpus ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo y la solicitud debe resolverse dentro de las 36 horas siguientes. Y fíjense en algo bastante importante desde todo momento, y es que la Constitución no está diciendo simplemente que existe un recurso más dentro del proceso penal, está reconociendo una garantía constitucional específica de la libertad personal. Además, pues esta figura no existe únicamente en nuestro ordenamiento jurídico, eso está claro. También encontramos protección internacional en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos como la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En nuestra legislación en Colombia, su regulación específica la encontramos principalmente en la Ley Estatutaria 1095 de 2006. Y aquí aparece una característica que me parece fundamental para entender todo lo que viene después. El habeas corpus tiene una doble naturaleza. Por un lado, es un derecho fundamental, pero al mismo tiempo es una acción constitucional destinada a proteger ese derecho. Por eso muchas veces vamos a encontrar que la jurisprudencia la denomina como un derecho a acción y no protege únicamente la libertad en sentido estricto, claro que no. También puede servir para proteger otros derechos que pueden verse gravemente comprometidos como cuando una persona está privada de la libertad, especialmente derechos como la vida y la integridad física. Incluso este mecanismo tiene una función preventiva frente a situaciones como la desaparición forzada, la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes. De hecho, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que el habeas corpus constituye el instrumento máximo de garantía de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada de manera arbitraria, ilegal o injusta. Y esto tiene una razón bastante sencilla. Si una persona está privada de la libertad, el Estado tiene que poder justificar jurídicamente por qué esa persona está privada de ella y bajo qué condiciones. Entonces, teniendo claro qué es, pasemos a la siguiente pregunta y es, ¿qué protege exactamente el habeas corpus? La respuesta principal es la libertad personal. El habeas corpus lo que busca es impedir que una persona sea privada de su libertad de manera ilegal o arbitraria, pero también permite controlar que durante esa privación se respeten las garantías constitucionales y legales. Pero pues no debemos pensar únicamente en el momento inicial de la captura o la aprehensión. También debemos tener presente un problema y es que cuando hay una privación que inicialmente era legítima y se prolonga posteriormente de manera ilegal, estamos en presencia de una pues captura, de una aprehensión, de una privación de la libertad que además de todo es ilegal y arbitraria. Y esto es importante porque nos permite distinguir dos situaciones. Una cosa es que desde el principio la privación de la libertad sea ilegal y otra diferente es que la privación haya comenzado legítimamente, pero posteriormente se prolongue más allá de lo permitido por la Constitución y la ley. En ambos escenarios puede aparecer el habeas corpus. Además de lo anterior, la Corte Constitucional en sentencias como la C-187 de 2006 resaltó que esta acción tiene una finalidad de protección integral a la persona privada de la libertad. Es decir, no solamente interesa saber si la persona está legítimamente detenida, también interesa saber qué está ocurriendo con esa persona mientras permanece privada de la libertad. Por eso el habeas corpus puede relacionarse con la protección de la vida, de la integridad física y la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y, como les decía, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y justamente por esa función tan específica,
la Corte Constitucional ha utilizado una expresión que resulta bastante ilustrativa para entender el habeas corpus. La ha denominado la acción de tutela de la libertad. Pero obviamente debemos tener cuidado con esta expresión porque puede llevarnos a una confusión. Que la Corte llame así a esta acción no significa que el habeas corpus sea simplemente una tutela aplicada a la libertad. No, es un mecanismo constitucional autónomo, especial, urgente y específico. La diferencia pues está en su objeto. La tutela tiene un ámbito mucho más amplio porque puede proteger en principio cualquier derecho fundamental. El habeas corpus, en cambio, está diseñado específicamente para responder frente a problemas relacionados con la libertad personal. Y precisamente por esa finalidad tiene unas características muy particulares. Y es que el habeas corpus es cautelar, permanente, célere, informal, breve, sumario, sencillo, específico y además es eficaz. Todo esto responde a una misma lógica y es que la libertad no puede esperar. Si una persona está siendo privada ilegalmente de su libertad, no tendría sentido someterla a un procedimiento largo y lleno de formalidades. Por eso la Constitución establece un término de apenas 36 horas para resolver la solicitud. Ahora pues analicemos un poco la procedencia y llegamos a un cuestionamiento bastante importante y es cuándo procede, cuándo es viable el habeas corpus. Y pues en términos generales necesitamos identificar una situación de privación de la libertad que pueda ser ilegítima o arbitraria, o una privación que aún inicialmente que haya sido legítima, posteriormente se haya prolongado de manera ilegal. Por ejemplo, imaginémonos que una persona es privada de la libertad y posteriormente se mantiene detenida pese a que ya no existe un fundamento jurídico para continuar con esa restricción. Ahí aparece la posibilidad de acudir al habeas corpus. Ahora, aquí conviene diferenciar dos conceptos. Tenemos la detención legítima y tenemos la detención arbitraria. La ilegalidad se presenta cuando la privación de la libertad se produce con desconocimiento de las condiciones establecidas por la ley, mientras que hablamos de arbitrariedad cuando la actuación desconoce las garantías constitucionales que deben rodear la privación de la libertad. Por ejemplo, cuando se vulneran garantías derivadas de los artículos 28 y 29 de la Constitución. Ahora bien, hay algo bastante importante y es que no toda inconformidad con una decisión judicial relacionada pues con la libertad convierte automáticamente el asunto en un habeas corpus. ¿Por qué? Porque el habeas corpus no está diseñado para reemplazar los mecanismos ordinarios del proceso penal. Si existe algún recurso ordinario que sea adecuado para controvertir una decisión adoptada dentro del proceso, en principio ese es el mecanismo que debe utilizarse. Por eso decimos que el habeas corpus es excepcional y no puede convertirse en un mecanismo alternativo o supletorio de los recursos ordinarios. Otra característica importante es que el habeas corpus tiene una legitimación bastante amplia, por eso es importante estudiar quién puede solicitarlo. Y en principio puede presentarlo a la persona privada de la libertad, pero también puede hacerlo un tercero en su beneficio. Y esto tiene mucho sentido. Imaginemos que una persona está detenida y por las condiciones en las que se encuentra no puede presentar personalmente la solicitud. La ley entonces permite que otra persona lo haga por ella. Incluso la norma señala que puede hacerlo sin necesidad de contar con un poder o un encargo formal. Además, establece la ley que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación también están facultadas para promover esta acción. Entonces, la idea formal, la idea fundamental es que no hayan como tal unas prerrogativas o unas formalidades que se conviertan en una barrera para impedir ese derecho a la libertad. ¿Y contra quién se dirige esta acción? Pues contra la autoridad a la que se atribuye la privación de la libertad o la prolongación indebida de esa libertad. Puede tratarse de una autoridad judicial o de una autoridad administrativa, pues dependiendo del caso. Ahora, ¿qué debe contener el habeas corpus? Y es que si bien esta figura se caracteriza por su informalidad, eso no significa que sea recomendable presentar una solicitud sin explicar absolutamente nada. La ley establece unos elementos mínimos que deben aparecer en la solicitud, en la petición de habeas corpus. Por ejemplo, lo primero sería identificar a la persona que está privada de la libertad, explicar por qué consideramos que esa privación es ilegal o arbitraria, indicar cuándo se produjo la privación y dónde se encuentra esa persona, y obviamente si conocemos quién ordenó esa privación, también podemos indicar su nombre y su cargo. Y pues naturalmente debemos identificar a quién es la persona que está presentando la solicitud. Además, se debe incluir una manifestación bajo la gravedad de juramento que se entiende presentada al momento de pues, entregar la solicitud, en el sentido de que ningún otro juez está conociendo o ha decidido previamente esa misma solicitud. Pero hay una cuestión muy importante aquí, y es que no tener alguno de esos datos no significa automáticamente que el juez pierda simplemente la competencia para el caso, que el juez enseguida pueda rechazar la solicitud. No,
La finalidad de la acción es proteger la libertad, no imponer ciertos formalismos. Incluso la jurisprudencia señala de que puede presentarse esta solicitud verbalmente y que no es obligatorio actuar por medio de un abogado. Así que si el juez de la solicitud que se le presenta abstrae lo necesario para darle trámite, tiene la obligación legal de hacerlo. Ahora veamos cómo se hace la presentación virtual del habeas corpus. Y es que actualmente existe también una posibilidad bastante práctica. La rama judicial cuenta con un mecanismo para presentar solicitudes de habeas corpus de manera virtual. La idea es bastante sencilla. Usted puede ingresar en Internet, buscar en Google o en cualquier otro buscador habeas corpus o tutela en línea, ingresar al aplicativo oficial de la rama judicial, diligenciar en ese aplicativo la información correspondiente y realizar ahí mismo la radicación. Entonces, digamos que no necesariamente estamos hablando de un trámite que obliga a la persona a desplazarse físicamente a su juzgado. La norma vemos que te permite la posibilidad de presentarlo de manera virtual y ahora, haciendo uso de las telecomunicaciones, la rama judicial facilita la presentación y radicación de este mecanismo. Ahora pasemos a la competencia. La regla general es bastante amplia y es que todos los jueces y tribunales de la rama judicial pueden conocer solicitudes de habeas corpus de acuerdo con las reglas que están establecidas en la norma. Sin embargo, existen unas autoridades que no conocen inicialmente de la solicitud. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura en su sala jurisdiccional disciplinaria. Estas corporaciones no actúan como jueces iniciales del habeas corpus, en los términos que están señalados en la ley, porque, pues teniendo en cuenta la estructura del trámite, ellos tienen la posibilidad de que eventualmente conozcan de la impugnación, así que en principio no se puede presentar ante ellos. Ahora, cuando la solicitud llega a uno de estos tribunales, lo que establece la norma es que cada magistrado puede actuar como un juez individual para resolverla. Y pues aparece además una garantía de imparcialidad importante. Si el juez que recibió el reparto le corresponde conocer de una actuación judicial que precisamente originó la solicitud de habeas corpus, ese juez deberá declararse impedido y remitir el asunto al funcionario competente, que puede ser un juez siguiente o el juez del municipio más cercano, obviamente un juez de igual garantía, quien deberá resolver el asunto en el mismo término. Ahora veamos una cuestión importante y es el reparto. Lo que establece la norma es que si en un lugar existen dos o más autoridades judiciales competentes de la misma categoría, la solicitud debe someterse a un reparto inmediato. Y una vez determinado el juez, este tiene unas facultades bastante amplias para verificar qué está ocurriendo realmente. Por ejemplo, el juez tiene la facultad de inspeccionar las diligencias relacionadas con el caso, puede solicitar información urgente, puede requerir información al centro de reclusión, puede solicitar información a las autoridades involucradas, incluso puede disponer que la persona privada de la libertad sea presentada ante él. ¿Por qué? Porque el juez no debería decidir simplemente leyendo una hoja de papel o simplemente pues escuchando una petición verbal. La finalidad es verificar si realmente existe una privación ilegal o una prolongación indebida. Y aquí hay algo bastante fuerte. La falta de respuesta inmediata de la solicitud de información realizadas por los jueces constituye una falta gravísima. Además, pues como regla general está que el habeas corpus solo puede solicitarse una vez respecto de los mismos hechos, salvo pues que aparezcan hechos nuevos o que se repita la conducta que lo originó. No siendo más, pasemos al siguiente asunto y es el trámite. Lo que establece la norma de la jurisprudencia es que el habeas corpus puede presentarse en cualquier momento mientras persista la vulneración de la libertad personal. Esto es fundamental. No estamos ante una acción que solamente puede presentarse durante determinadas horas del día o dentro de un término ordinario. Si la vulneración continúa, la garantía también continúa disponible. Una vez presentada esa solicitud, vemos que el juez tiene un término de 36 horas para tramitarla y decidirla, y esas 36 horas se cuentan desde la presentación de la acción. Además, pues este término no se suspende simplemente porque estemos ante un día festivo o durante la vacancia judicial. El juez, como regla general, lo que procurará también hacer es entrevistarse con la persona privada de la libertad. Previamente, pues lo mencionamos. El juez puede ordenar que sea llevada la persona privada de la libertad hasta su despacho o, si las circunstancias lo aconsejan, puede trasladarse del mismo al lugar donde se encuentra esa persona privada de la libertad. La finalidad de esto es clara y es comprobar directamente las circunstancias de la privación, aunque obviamente si el juez considera que la entrevista no es necesaria, puede prescindir de ella, pero debe explicar tal situación y las razones de ello en la decisión que emita. Y llegamos a un punto que es bastante central. Si el juez encuentra que efectivamente existe una vulneración de la libertad individual, puede ordenar la libertad inmediata del recluso.
y pues contra esa decisión favorable no procede recurso alguno. Eso es lo que establece la norma. Pero si por el contrario el juez niega el habeas corpus, ahí existe la posibilidad de impugnar la decisión. Entonces, ¿qué pasa si el juez niega la solicitud? Les voy a presentar un panorama bastante amplio del proceso para que ustedes puedan tomarle captura y tenerlo ahí. Entonces, estamos en el cuestionamiento de qué pasa si el juez niega la solicitud. En este caso, la persona interesada puede impugnar la decisión dentro de los 3 días calendarios siguientes a la notificación. Presentada esa impugnación, el juez debe remitir las diligencias al superior jerárquico dentro de las siguientes 24 horas. Y una vez recibido el expediente, se realiza el reparto y el superior debe resolver el trámite dentro de los 3 días hábiles siguientes. Y nuevamente encontramos una característica especial cuando el superior es un órgano colegiado, y es que no es necesario que toda la sala intervenga como cuerpo colegiado. Uno de los magistrados puede sustanciar y resolver integralmente la impugnación como juez individual. Y esto lo que busca es mantener la misma lógica de rapidez que caracteriza todo este mecanismo. Ahora bien, una cuestión importante es que la decisión que resuelve el habeas corpus adquiere un carácter definitivo, es decir, hace tránsito a cosa juzgada. Y en su interpretación debe tenerse en cuenta el principio pro homine, que exige interpretar las normas de la manera más favorable a la protección de la persona y de sus derechos fundamentales. Una cuestión importante es que existe una consecuencia cuando se reconoce el habeas corpus. Y es que si una persona es privada de la libertad desconociendo de las garantías constitucionales o legales, no puede simplemente imponérsele otra medida restrictiva que tenga como finalidad impedir la libertad que acaba de ser reconocida. Ello mientras no se restauren las garantías vulneradas. La lógica de esto es evitar que el reconocimiento del habeas corpus sea simplemente una decisión formal que en la práctica no produzca la recuperación efectiva de la libertad. Ahora, pues, una pregunta que naturalmente puede surgir es, ¿qué pasa si el funcionario encargado, si el juez de tramitar el juez que debe tramitar el habeas corpus simplemente no lo tramita o no decide dentro del término establecido en la norma? Bueno, el ordenamiento jurídico contempla incluso una consecuencia penal. El artículo 177 del Código Penal establece la responsabilidad para el juez que no tramite o no decida dentro de los términos legales una petición de habeas corpus o que por cualquier medio obstaculice su tramitación. La pena establecida actualmente en esa norma es de 32 a 90 meses de prisión y además establece la norma la pérdida del empleo del cargo público. Y cuando el habeas corpus es reconocido por el juez, la autoridad judicial debe compulsar las copias para que se adelanten las investigaciones correspondientes, obviamente, frente a las actuaciones que generaron o que puedan generar esa responsabilidad penal. Es decir, el término de 36 horas no es una simple recomendación, es una obligación jurídica cuyo desconocimiento puede generar unas consecuencias que son bastante serias. Ahora, llegamos a una comparación que genera bastante confusión. ¿Cuándo utilizo tutela y cuándo utilizo habeas corpus? Los dos son mecanismos constitucionales destinados a proteger derechos fundamentales, pero como ya se dijo, no cumplen exactamente la misma función. La tutela tiene un ámbito general de protección de derechos fundamentales. El habeas corpus, en cambio, tiene una finalidad específica y es proteger la libertad personal frente a una privación ilegal o a una prolongación indebida. Por eso podemos entender la tutela como el género y el habeas corpus como una especie especialmente diseñada para la libertad. Y aquí aparece un principio fundamental de la tutela, y es la subsidiariedad. La tutela procede en términos generales cuando no existe otro mecanismo judicial adecuado y que sea eficaz para proteger el derecho, salvo pues las excepciones constitucionalmente previstas. Y precisamente por esto el decreto 2591 del 91 establece como causal de improcedencia de la tutela pues la existencia del recurso de habeas corpus. Entonces, si lo que realmente se está discutiendo es una privación ilegal de la libertad, no debería utilizarse la tutela simplemente para evitar acudir al habeas corpus, porque esta es la decisión correspondiente. Una cuestión importante aquí es que decir que el habeas corpus es un mecanismo específico para proteger la libertad no implica o no significa que podamos utilizarlo para reemplazar todos los recursos del proceso penal. Por ejemplo, si una persona está privada de la libertad y considera que una decisión judicial adoptada dentro de un proceso penal debe ser apelada, no puede simplemente llamar a esa inconformidad habeas corpus, pues para evitar utilizar el recurso correspondiente. El habeas corpus, ya bien se dijo, tiene un carácter excepcional. Por eso, cuando existen recursos ordinarios adecuados para controvertir la decisión, estos deben agotarse dentro del proceso penal. Ahora, una cuestión importante y una pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿estoy realmente frente a una privación de la libertad, o una privación que es ilegal o arbitraria, o una prolongación indebida de la libertad,
o simplemente estoy inconforme con una decisión que debo controvertir mediante mecanismos ordinarios del proceso. Esa distinción es fundamental para identificar cuándo procede el habeas corpus y cuándo proceden los mecanismos ordinarios de los que estamos dotados en el trámite de un proceso penal. Y aquí pues aparece otra situación que es bastante interesante. Imaginemos un escenario donde una persona privada de la libertad presenta un escrito vía derecho de petición ante una entidad diferente a un juez, dígase por ejemplo ante la fiscalía. En ese escrito, esa persona explica varias irregularidades y además solicita expresamente que se le conceda el habeas corpus porque considera de pronto que su situación de detención es ilegal. En ese caso, la fiscalía evidentemente no es la autoridad judicial encargada de resolver el habeas corpus, pero eso no significa que pueda simplemente responder diciendo yo no soy el juez competente, presenta la solicitud ante un juez. No. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que en una situación así, la autoridad diferente a la autoridad judicial, esa autoridad que recibe la solicitud debe darle el trámite correspondiente y además de eso remitirla a la autoridad judicial competente, es decir, en este caso la Fiscalía, además de resolver el derecho de petición que presenta la persona privada de la libertad, debe redireccionar la solicitud del habeas corpus al juez competente. ¿Y ello por qué? Porque una cosa es que una autoridad no tenga competencia para decidir el habeas corpus y otra muy diferente que pueda ignorar una solicitud relacionada con la libertad personal. Y es que la falta de competencia para resolver esta solicitud no elimina el deber de poner la solicitud en conocimiento de los jueces competentes. Y esto tiene mucho sentido si recordamos la naturaleza informal y urgente que tiene este mecanismo. Ahora sí, llegamos a una de las partes más interesantes respecto a este video. Ya vimos que el habeas corpus es un mecanismo constitucional específico para proteger la libertad, ¿cierto? También vimos que la decisión que concede el habeas corpus no es susceptible de impugnación. Entonces, aquí surge una pregunta y es, ¿qué pasa si el juez concede el habeas corpus de manera manifiestamente irregular? ¿Podría alguien acudir a la acción de tutela contra la providencia judicial? La respuesta general es que no debería ser posible pues, de manera ordinaria, pero la Corte Constitucional ha reconocido que en circunstancias excepcionalísimas podría llegar a proceder una tutela contra una decisión de habeas corpus. Y aquí tenemos que ser bastante cuidadosos. No estamos hablando de una segunda instancia, ni estamos diciendo que alguien pueda simplemente presentar una tutela porque no está de acuerdo con la decisión del juez. Estamos hablando de una situación extraordinaria en la que una providencia judicial pueda presentarse con defectos constitucionalmente graves. Y pues para entender esto debemos recordar que la doctrina general de la tutela establece una serie de requisitos generales y específicos. En un video previo ya analizamos todo sobre esta figura, pero pues vamos a hacer un recorderis. Y es que desde la sentencia C590 del 2005, la Corte Constitucional estableció unos requisitos generales y unas causales específicas. Entre los requisitos generales encontramos, por ejemplo, primero, que exista relevancia constitucional. Segundo, que haya agotado todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios disponibles, salvo las excepciones correspondientes en la ley. Tercero, pues que se cumpla con el requisito de inmediatez, eh, que si existe una irregularidad procesal, esta tenga una incidencia directa en la decisión. También en quinto lugar se establece que si el accionante puede identificar razonablemente los hechos y la vulneración por medio de la cual pues está presentando la acción de tutela, también es uno de los requisitos. Y en sexto lugar encontramos que la decisión cuestionada no sea una sentencia de tutela. Pero además de estos requisitos generales, tiene que existir una causal específica. Por ejemplo, puede existir un defecto sustantivo, un defecto fáctico, un defecto procedimental, una decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, defecto orgánico, error inducido o violación directa de la Constitución. Es decir, no basta con decir que el juez se equivocó. Tiene que existir un defecto constitucionalmente relevante y suficientemente grave para poder proporcionar la procedencia de esta acción de tutela. Y aquí llegamos a la sentencia SU 350 del 2019, que es especialmente importante pues para este tema. La Corte parte de una idea fundamental. La Corte lo que establece es que el habeas corpus es una garantía de enorme importancia porque protege uno de los pilares del Estado constitucional, y este es la libertad personal. Por eso la decisión favorable del habeas corpus, como regla general, dice la Corte, es inimpugnable. Y esto pues tiene una consecuencia lógica. Si la ley no permite impugnar directamente una decisión favorable, pues tampoco tendría sentido permitir que cualquier persona pudiera utilizar una tutela como una especie de segunda instancia para cuestionar esa medida favorable. Por eso la Corte dice que la tutela contra una decisión que concede el habeas corpus solamente podría proceder bajo excepciones excepcionalísimas, bajo condiciones bastante excepcionales y atípicas. La Corte incluso explica que el habeas corpus es una actuación bastante particular,
No estamos frente a un litigio tradicional en el que existían en estricto sentido dos partes enfrentadas. La relación central en este caso es entre el juez y la persona privada de la libertad, porque lo que debe determinarse es si esa persona se encuentra ilegalmente privada de esa libertad. Entonces, cuando el juez concede el habeas corpus, está materializando precisamente la acción de tutela de la libertad. Por eso sería contradictorio utilizar inmediatamente otra acción constitucional para neutralizar esa protección. Entonces, vemos que para cerrar esta parte, pues podemos quedarnos con una idea bastante concreta. Y es que la tutela contra una decisión de habeas corpus no está absolutamente prohibida, pero su procedencia es bastante excepcionalísima. Sí se puede, digamos que presentar. O sea, si se pretende controvertir una decisión que negó el habeas corpus, la tutela puede llegar a proceder cuando se cumplan los requisitos generales y específicos de la tutela contra providencias judiciales. Pero si lo que se pretende es atacar una decisión que concedió el habeas corpus, el estándar es todavía más estricto. La Corte ha señalado que debe tratarse de una situación extraordinaria en la que se evidencie que la actuación judicial es manifiestamente irrazonable o fraudulenta, además del cumplimiento, obviamente, de los requisitos de procedibilidad que toda tutela contra providencias judiciales tiene. Y esto tiene una razón constitucionalmente muy fuerte. Si el habeas corpus existe precisamente para proteger la libertad frente a personas privadas ilegalmente, no podemos convertir la tutela en un mecanismo ordinario que quite esa eficacia a esa protección. Por eso, pues la regla es habeas corpus concedido, decisión inimpugnable, repito. Y solamente es circunstancia, digamos, que sea verdaderamente excepcional, podría abrirse una puerta, o mejor dicho, podría abrirse una pequeña ventana para que sea procedente la tutela. Y bueno, finalmente, para llevar todo esto a la práctica, vamos a revisar un modelo de petición de habeas corpus. La idea no es simplemente aprenderse de memoria un formato, lo importante es identificar qué información necesitamos para que el juez pueda comprender rápidamente quién está privado de la libertad, por qué consideramos que esa privación es ilegal o arbitraria, desde cuándo ocurre, dónde se encuentra la persona y cuál es la autoridad relacionada con esa privación. Y recuerden algo que resume bastante bien todo lo que hemos explicado. El habeas corpus es un mecanismo informal, rápido y específico, precisamente porque cuando está en juego la libertad personal, el tiempo adquiere una importancia enorme. Así que más que memorizar una lista de requisitos, lo importante es entender la lógica del mecanismo. Y es que existe una persona privada de la libertad, que consideremos que esa privación es ilegal o que se ha prolongado indebidamente, que podamos acudir ante un juez, que el juez verifique esa situación y si encuentra vulnerada esa libertad, el juez debe adoptar las medidas necesarias para restablecerla. Y con todo esto, pues podemos entender que el habeas corpus no solamente es una figura que aparece en la Constitución, sino que es una verdadera garantía judicial inmediata frente a una de las restricciones más intensas que puede sufrir una persona, la pérdida de su libertad. Entonces, la idea es que después de entender todo lo anterior, podamos identificar en un escrito real quién es la persona privada de la libertad, cuál es la razón por la que se considera ilegal o arbitraria esa privación, qué autoridad intervino, dónde se encuentra la persona y qué es exactamente lo que se le está solicitando al juez. Y con eso podemos entender por qué el habeas corpus sigue siendo una de las garantías constitucionales más importantes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. No siendo más, agradecerles por seguir viendo el video. En otras próximas clases podemos estudiar otras acciones constitucionales pertinentes. Así que los invitamos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Si quieres conocer algún otro tema, déjanos en los comentarios y con gusto lo estaremos explicando. Muchas gracias.